Muy buenos días, tardes o noches. Les recuerdo mi nombre, Juan Carlos Monteligre Rodríguez, docente de la institución educativa Hernando Vélez Marulanda de la ciudad de Pereira, estudiante de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación de la Universidad de Santander. El presente documento es para aquellas personas que no pudieron asistir a la capacitación de pensamiento computacional, entonces les estoy dejando este video en el Classroom para que se pongan al día en las actividades o para aquellas personas que de pronto asistieron y quieren reforzar los conocimientos, pues lo puedan observar nuevamente. Entonces, comencemos. Entrenamiento en pensamiento computacional y competencias TIC. Le coloqué este nombre porque precisamente se trata de una preparación para perfeccionar el conocimiento en actividades y desarrollo TIC que ya tienen, aplicado sobre todo a pensamiento computacional y que lo que aprendamos acá lo lleven después al aula con sus estudiantes en primaria. Yo sé que ustedes son fuertes en TICs, pero no son fuertes en pensamiento computacional. ¿De qué se trata esto? Pues este curso es, valga la redundancia, un curso introductorio para aquellas personas que deseen acercarse y comprender el concepto de pensamiento computacional y la lógica que lo engloba. Se trabajará y se profundizará en los conceptos más importantes del pensamiento computacional. Los objetivos son comprender la importancia del pensamiento computacional como competencia clave en el futuro de los estudiantes, comprender el concepto de pensamiento computacional, incorporar unas nuevas metodologías para integrar el pensamiento computacional en las prácticas educativas, conocer diferentes formas de trabajar el pensamiento computacional en la aula y, aparte de eso, incorporar conocimientos y habilidades para ser futuros creadores digitales que afronten desafíos interdisciplinarios e innovadores. Iniciamos entonces viendo los contenidos que trataremos a lo largo de este curso. En primera medida miraremos la evolución del concepto de pensamiento computacional. No es un concepto nuevo, no es de este siglo, sino que viene alrededor de la década de 1950 del siglo pasado. Luego revisaremos algunas definiciones formales del pensamiento computacional. Pasaremos entonces a ver los pilares del pensamiento computacional, los cuales son cuatro. Eh, Luego revisaremos los temas referentes a educación y habilidades STEAM que se desarrollan con el pensamiento computacional. Pasaremos entonces a la importancia de la enseñanza del pensamiento computacional en los sistemas educativos. Y por último, haremos una revisión de los estándares internacionales de tecnología que tienen que ver con el pensamiento computacional. Comenzamos entonces con un poquito de historia. Tenemos a estas dos personas, Alan J. Perlis, Donald Irving Knott, que tienen perfiles similares, programadores estadounidenses, docentes universitarios. El primero es conocido por su trabajo en lenguajes de programación y fue el primer ganador del premio Turing. Y el segundo es famoso por su investigación sobre análisis de algoritmia o algoritmos y compiladores. Acá empezábamos a ver algunos de los temas más importantes o algunas de las definiciones más importantes que tienen que ver con pensamiento computacional, pero no necesariamente cuando hablamos de algoritmos tenemos que hablar de programación, no, un algoritmo puede ser aplicado a cualquier sistema en la vida cotidiana. Continuamos entonces con Seymour Papert, quien fue pionero de la inteligencia artificial, inventor del lenguaje de programación Logo en el año de 1968. Es considerado como un destacado científico computacional, matemático y educador. En el año de 1980 mencionó el término de pensamiento computacional. Acá con Seymour Papert estamos hablando de inteligencia artificial, un tema que en las últimas semanas ha cobrado mayor relevancia debido a los nuevos avances que han habido en esa área. Se estima que para los próximos años algunos trabajos desaparezcan debido a la inteligencia artificial, pero lo importante acá es que este señor en el año de 1980 ya empezó a mencionar el término como tal o como lo empezamos a conocer hoy día, lo que tiene que ver con pensamiento computacional. También tenemos a la señora Janet Mary Wynne, quien fue una teórica informática e ingeniera estadounidense.
también ha sido importante promotora del pensamiento computacional, expresando las técnicas algorítmicas de resolución de problemas y abstracción usadas por la ciencia informática y su aplicación en otras disciplinas. Acá ya vemos dos de los pilares importantes en el pensamiento computacional, como es la algoritmia y la abstracción. Dice que tenemos una relación entre los conceptos principales de la computación. Tenemos tres conceptos fundamentales, lo que es la programación computacional, el pensamiento computacional y las ciencias de la computación. Las ciencias de la computación, pues obviamente abarca todo lo que tiene que ver con las diferentes disciplinas que tienen de la informática y la computación. Comenzamos con la programación computacional. Acá se puede afirmar que es la parte dura de la informática y de la programación. Acá ya las personas, los ingenieros son los que escriben diferentes códigos, ejecutan programas, realizan aplicaciones para diferentes plataformas. Ya luego pasamos a un segundo concepto que engloba el inicial y es el pensamiento computacional. Acá ya como tal no programamos, pero sí nos formamos en computación. Hacemos referencia a la resolución de problemas de manera que puede ser implementado no solamente por medio de un computador, sino por cualquier sistema. En realidad, acá hablamos también de lo que tiene que ver con algoritmo, pero pues veremos que un algoritmo puede ser algo, los pasos para ejecutar algo, pero ese algo puede ser o no programable a través de una computadora. Y como les decía inicialmente, pues el término que engloba las otras dos es la ciencia de la computación, la cual habla de los principios, diseños, aplicaciones e impacto en la sociedad de la computación. Ya como es una ciencia como tal, abarca todo lo que tiene que ver con esta área. Algunas definiciones importantes referentes al pensamiento computacional. Tenemos que el pensamiento computacional implica modelos mentales que necesitamos para entender cómo resolver problemas a través de la computadora. Esta definición es un poco cerrada porque solamente hace referencia a problemas que pueden ser resueltos a través de la informática o de un computador. Veremos más adelante que no solamente es aplicado a las computadoras, sino a cualquier sistema. Tenemos un segundo acercamiento, una segunda definición, la cual dice que en el área digital el pensamiento computacional es es una habilidad esencial para estudiantes y educadores por igual. Este enfoque sistemático para resolver problemas es la base no solo de la informática, sino también de muchas otras áreas temáticas y carreras. Acá estamos diciendo que es una habilidad no solamente para estudiantes y educadores por igual. Yo me atrevería a afirmar que no es solamente una habilidad para este tipo de personas, sino para cualquier persona en general, porque es aplicable a cualquier área, a cualquier labor que uno realice. Y por último tenemos que el pensamiento computacional es un tipo de pensamiento abstracto matemático, un pensamiento pragmático ingenieril. Es una forma de resolver problemas de manera inteligente e imaginativa. Combina abstracción y pragmatismo. Para mí esto sería, digamos, lo más rescatable. Es una forma de resolver problemas de manera inteligente e imaginativa, agregando pues además de manera lógica. Continuamos entonces ya con una definición mucho más formal. ¿Qué es el pensamiento computacional? Se puede decir que el pensamiento computacional nos permite tomar un problema complejo, comprender cuál es ese problema y desarrollar posibles soluciones. Acá en ningún momento estamos haciendo referencia a la informática o a la tecnología, no, solamente estamos tomando un problema general, lo comprendemos y desarrollamos posibles soluciones. Y al afirmar que son posibles, no necesariamente debe ser que el problema haya sido resuelto, no, se da una posibilidad de que de pronto sea resuelto. Muy importante, pensar computacionalmente no es programar. Y me gustaría hacer hincapié
con respecto a esto, porque muchos de nosotros como docentes, compañeros de trabajo, piensan que cuando se habla de computadoras, cuando se habla de pensamiento computacional, se está hablando de programar, de sentarse a realizar un programa. No, no, eso es un concepto errado, un concepto que tenemos o que tienen las personas que de pronto no conocen muy bien del tema. ¿Por qué? Porque como les he venido repitiendo a lo largo de la charla, el pensamiento computacional puede ser aplicado a cualquier área de la vida diaria. Es una forma inteligente de resolver problemas. Dicen en pocas palabras, la programación le dice a una computadora qué hacer y cómo hacerlo. El pensamiento computacional le permite averiguar exactamente qué decirle a la computadora. Acá ya estamos haciendo hincapié única y exclusivamente a la programación de computadoras, pero como tal, como veremos inmediatamente, es aplicable a cualquier disciplina de las personas. En esta siguiente diapositiva, pues ya vienen los cuatro pilares fundamentales del pensamiento computacional, los cuales son, pues acá tenemos, por ejemplo, lo que es el pensamiento computacional, y los cuatro pilares son la descomposición, la abstracción, el reconocimiento de patrones y la algoritmia, o algoritmización, ¿cierto? ¿Qué es la descomposición? La descomposición es tomar un problema muy grande, muy inmenso y eh, intentarlo resolver de manera tal que tomemos pequeños problemas que lo hacen más grande. O sea, tratar de disminuir el alcance del problema para llevarlo a pequeños problemas. Un ejemplo de esto podría ser de pronto cuando estamos construyendo una edificación, una casa, ¿cierto? Son muchos, digamos, las áreas en las cuales podemos trabajar para un edificio. Podemos tener algunos trabajadores trabajando en la parte eléctrica, tenemos otros trabajando en la parte eh, de acueducto y agua, otros en la parte de gas, otros pegando ladrillo. Entonces cogemos un problema de manera general y global, que es la construcción de un edificio, y lo descomponemos en pequeños problemas para que así sea mucho más fácil de trabajar, de resolver. Si digamos todos estuvieran enfocados en una sola cosa, pues obviamente nos sobrarían trabajadores, nos sobrarían empleados y de pronto los que no tienen el conocimiento suficiente, la tarea que estén realizando no les quedaría eh, muy bien. Tenemos el reconocimiento de patrones. ¿Y en qué consiste el reconocimiento de patrones? Consiste en identificar, como su nombre lo dice, diferentes patrones o en una secuencia. Entonces, yendo, digamos, a la vida diaria, los estudiantes de música empiezan a reconocer diferentes melodías y diferentes notas musicales. Ellos pueden relacionar eso con un patrón para crear nuevas composiciones. O por ejemplo, en la matemática, uno parte de problemas pequeños y lo va desglosando hasta llegar a un patrón. Por ejemplo, en el tema de regla de tres, ahí tenemos unos patrones en el cual primero tenemos un problema pequeño y a medida que somos capaces de resolver pequeños problemas, vamos a ser capaces de resolver, a encontrar un patrón para problemas mucho más grandes. Tenemos el tema de la algoritmia. Es uno de los temas, digamos, más relevantes que tienen que ver con el pensamiento computacional. Dice que es una secuencia de instrucciones lógicas para realizar una tarea. En informática se necesitan algoritmos para diseñar programas informáticos. Y en realidad un algoritmo que es una secuencia finita, ordenada y lógica de pasos para llegar a una tarea determinada. Y aquí pues quiero hacer hincapié en algo que les afirmaba anteriormente. Un algoritmo puede ser o no programado, no necesariamente tiene que llevarse a una computadora.
Un ejemplo de algoritmo en la vida cotidiana, una receta, ¿cierto? Hay que realizar ciertos pasos para llegar a un objetivo, a una conclusión, a un producto. Eh, y esto no es programado, esto es de la vida diaria, de la vida normal. Eh, Resolver un problema. Necesitamos ciertos pasos o cierta secuencia de pasos para resolver un problema de la vida diaria y no necesariamente tiene que ser programable. Por ejemplo, cuando compramos un producto y ese producto tiene unas instrucciones para su ensamblaje. Entonces seguimos esa serie de pasos, esa secuencia de instrucciones hasta llegar al objetivo que es obviamente construir el artefacto. Eh, Esos son los no programables, pero los algoritmos normalmente se asocia es en el tema de la programación. Y por último, tenemos la abstracción, ¿cierto? Que es el proceso de separar y filtrar ideas y detalles específicos que no son necesarios para concentrarse en aquellos que no son necesarios. Mire que, por ejemplo, acá en esta gráfica tenemos un cubo, pero ese cubo solamente sacamos una cara. Separamos, digamos que lo importante y lo necesario de lo que no necesitamos. Ese sería, digamos, la mejor definición de abstracción. Es decir, o sea, se refiere a poder crear una representación de una idea solo teniendo en cuenta los elementos más importantes de esa idea. Continuamos entonces con, bueno, acá tenemos los diferentes pilares del pensamiento computacional y otros dos eh, que digamos de alguna u otra manera mm, tienen referencia con este, que es el tema de la evaluación y el tema de la modelación y simulación. Yo sé que de pronto alguno de ustedes ha escuchado el tema o lo que tiene que ver con el tema de modelación y simulación, es decir, nosotros podemos construir sistemas simulados o hacer simulaciones de conceptos de la vida real. Por ejemplo, en un computador podríamos simular no sé, una catástrofe natural, un terremoto, eh, la, cómo se construye una ciudad, ¿cierto? La estamos simulando, pero cuando la llevemos a a un término pues ya de la vida real, ya sabemos lo que nos depara. Y en el tema de la evaluación, digamos que abarca estos diferentes conceptos, los cuales pueden, digamos, de alguna u otra forma, evaluarse. O sea, podemos llevar el tema de algoritmia a un tema de evaluación, no necesariamente construyendo el algoritmo como tal, sino haciendo la valoración de él. Continuamos por acá. Bueno, acá tenemos el tema de la descomposición en la práctica. Dos ejemplos muy claros, cepillarnos los dientes y resolver un crimen. Cepillarnos los dientes significa que nosotros podemos descomponer ese problema en pequeños problemas. ¿Cuál sería el primer problema? Pues buscar el cepillo. El segundo problema, o segundo pequeño problema, pues digamos que eh, cómo agregar o cómo untar el cepillo dental con crema dental. Eh, el tercer problema, pues, dónde conseguir el enjuague o el agua, pues, para enjuagarnos la boca. Entonces, esos pequeños problemas, esa suma de pequeños problemas, llevan a un gran problema que es cepillarnos los dientes. Entonces, lo podemos descomponer en pequeñas partes para que sea más fácil llegar a este objetivo. O resolver un crimen. Resolver un crimen significa que podemos descomponer ese objetivo de llegar a la solución de un crimen en pequeñas partes o en pequeñas secuencias. También tenemos que, acá en reconocimiento de patrones, bueno, también tenemos un ejemplo similar al de la receta de cocina.
cada pastel, bueno, por ejemplo, dice cada pastel necesitará una cantidad precisa de ingredientes específicos. Pero si nosotros tenemos un patrón en común, nosotros podemos no solamente fabricar o realizar pastel de manzana, sino que también podemos hacer un pastel de zanahoria, un pastel de, qué sé yo, de banano, ¿cierto? Simplemente siguiendo unos patrones que tienen, sí, unos patrones que tienen en común entre ellos. ¿Qué los diferenciaría? Los ingredientes, pero la secuencia para hacer el pastel, pues independientemente de los ingredientes, siempre van a ser los mismos pasos, los mismos patrones. Dice, cada pastel necesitará una cantidad precisa de ingredientes específicos, los ingredientes se agregarán en un momento específico. Cada pastel se horneará durante un periodo de tiempo específico. Acá también estamos hablando el reconocimiento de patrones, que si yo hago un pastel de pronto como dije ahorita, de zanahoria, y quiero hacer otro, pues simplemente es repetir la secuencia, ahí estamos metiendo algoritmos y los patrones que hicimos en el pastel anterior. Entonces estamos ahí teniendo dos eh, ejes fundamentales del pensamiento computacional. La abstracción en la práctica, reconocimiento de un gato. Observamos que todos los gatos tienen características generales que son comunes a todos los gatos, por ejemplo, ojos, cola, pelaje, gusto por los peces y la capacidad de maullar. Si nosotros encontramos un animal con estas mismas características o similares, podríamos afirmar que se trata de un gato. Acá estamos de manera abstracta reconociendo un objeto real. ¿Listo? Acá también, nuevamente, estamos haciendo que patronaje, reconocimiento de patrones. Algoritmos en la práctica. Dice, los algoritmos se utilizan para muchas cosas diferentes, incluir los cálculos, el procesamiento de datos y la automatización. Vemos ejemplos que podemos llevar los algoritmos a la vida diaria, cómo amarrar un zapato. Hay una serie de secuencia de pasos finita que nos hace cumplir ese objetivo. Cómo arreglar la ropa, cómo resolver un cubo rugby, cómo preparar una taza de café. Algoritmos, digamos, es el tema más que encontramos en la vida diaria, de más fácil alcance, de más fácil consecución. Diseño de monumentos griegos, entiende el concepto primario de personamiento computacional con el tema de la abstracción. Dice que los estudiantes que traen información sobre un dios griego o un evento en la historia griega en un diseño de 3D relativamente simple que simboliza el tema elegido. De manera abstracta, acá tenemos que un cubo, un cilindro, una pirámide, una esfera, las cuales de manera abstracta la podemos llevar a objetos en la vida real. La colonización de África. Todos estos son ejemplos de pensamiento computacional que pueden estar aplicados en el aula. Concepto primario de pensamiento computacional, reconocimiento de patrones. Dice, los estudiantes deben planear dónde quieren reclamar territorio en múltiples turnos para tener éxito, haciendo un nuevo seguimiento de dónde se mueven los países competidores que pueden bloquear sus caminos. Acá estamos haciendo el reconocimiento de unos patrones primarios. Por ejemplo, si uno fuera a colonizar África, pues todos, digamos, buscamos lo mismo. Es decir, una tierra donde nos vayamos a asentar. Vamos a buscar una tierra que sea fértil, que tenga buenos medios de comunicación, que tenga de pronto facilidad para acceder al mar. Y si vemos, por ejemplo, acá tenemos diferentes colonizaciones. Esta acá está cumpliendo los requisitos que pedí, es decir, un fácil de acceso al mar, posibilidad de cultivar o que haya una tierra
fértil, perdón, y que cuenta con medios de comunicación bastante eh, asequibles. Esta comunidad de acá pues cumple la misma condición. Todos cumplen las mismas condiciones. Facilidad de acceso al mar, asentamiento agrícola y facilidad para acceder a otros vías de comunicación. Patrones. Patrones por toda parte. Transformación de polígonos, concepto primario de pensamiento computacional, pensamiento algorítmico. Los estudiantes crean un algoritmo, que en este caso es una serie de transformaciones para cambiar su polígono inicial, la entrada, a su polígono final, la salida. Acá tenemos, digamos, un polígono inicial, lo podemos llevar a través de diferentes movimientos, como son rotación, traslación y reflexión a otra posición de este polígono sobre el plano cartesiano. Miren que cumple las mismas medidas en cuanto al ancho, el largo y el alto. Entonces, sí, nosotros, pues digamos que para este caso, en un plano cartesiano, perdón, eh, hacemos alguna reflexión, una traslación o un reflejo sobre un objeto, estamos aplicando pensamiento algorítmico y patronaje. Otra utilidad que tiene el pensamiento computacional es el tema de los acertijos. Un tipo de problema en el cual se describe una situación, pero a través de datos fragmentarios y pistas indirectas. Acá tenemos lo que es lo que es el patronaje y la descomposición de problemas. Consta una descripción general del problema, donde se identifican dimensiones y límites. Acá estamos hablando de algoritmia, porque tenemos un conjunto finito de datos. Y conjunto de pistas, indicios y condiciones. Ahí estamos tratando el tema de la abstracción. Estos últimos comúnmente caen dentro de 4 categorías. Dar un dato concreto, por ejemplo, Luisa siempre viste de rojo. Eliminaciones, por ejemplo, el nombre del señor López no es Juan. Limitaciones superiores e inferiores, por ejemplo, María compró la prenda más económica, perdón, y pistas más sutiles, por ejemplo, a Pedro le desagrada el rock. Si tenemos estas 4 pistas para resolver un problema, pues obviamente estaríamos hallando la solución al problema del cual estamos haciendo referencia. Importante, ¿por qué debemos enseñar programación y pensamiento computacional en los colegios? Eh, Antes se hablaba del tema del idioma, si uno quería, digamos, salir al exterior o ser una persona con carácter, no sé, futurista, pues había que estudiar idiomas, ver otros idiomas, inglés, francés, ¿cierto? Ahora, digamos, lo que se considera la bandera, pues para estar bien involucrado en futuras ciencias, es el tema de pensamiento computacional. Hay algunos expertos que lo consideran el inglés del siglo XXI. Genera a los niños el desarrollo de habilidades aplicables a un mundo digital. Y como hemos visto pues en todo el transcurso de la charla, no solamente al mundo digital, sino a su propio mundo, porque estamos hablando de resolución de problemas de manera lógica. Posibilita el desarrollo de la economía digital, claro, porque los niños, los jóvenes están aprendiendo computación y eso es lo del ahora y lo del futuro. Entonces estamos haciendo ahí que ellos se interesen sobre temas referentes a la digitalización. Existe una alta demanda de empleo en las áreas de programación y tecnología. Los que les gusten la investigación o los que les guste leer noticias se habrán dado cuenta que hay muchos países, incluso Colombia, en los cuales se necesitan en este momento programadores para diferentes áreas en un trabajo. Steve Jobs afirma, toda persona debería aprender a programar porque también enseña a pensar. Acá está muy importante, estamos
Cuando estamos hablando de pensamiento computacional, también estamos desarrollando el pensamiento lógico, pensamiento abstracto, pensamiento metodológico. Permite migrar de consumidores a creadores de contenido, es decir, ya de tecnología, perdón. Ya no somos sujetos pasivos dentro de la era digital, sino que nos volvemos sujetos que activos porque ya estamos creando eh, nuevas aplicaciones, nuevos programas, estamos sintiéndonos ya en nuestra sazón. Continuamos entonces con, estas son preguntas que debería de estarse haciendo toda persona o entidad que tenga relación o relevancia con la educación, docentes, rectores, coordinadores, instituciones educativas, ya sea pues, de primaria o bachillerato. ¿Cómo podemos definir el pensamiento computacional como una competencia clave del siglo XXI para los escolares? Es decir, ¿cómo integramos el pensamiento computacional dentro de las escuelas? ¿Cuáles son los conceptos básicos y cuáles son las habilidades que deberíamos de estar desarrollando dentro de o para nuestros alumnos, para nuestros estudiantes? ¿Cuál es la relación con la programación o codificación en la educación obligatoria? O sea, ¿será a futuro una materia obligatoria dentro de las aulas? Pues, digamos, dentro de ciertas carreras de pregrado sí es obligatoria, pero será obligatoria también, o la pondremos obligatoria también dentro de las escuelas de primaria, básica y media. ¿Cómo se debe capacitar a los docentes para que integren efectivamente el pensamiento computacional en su práctica docente? ¿Qué se les debe enseñar? ¿Cómo se les debe enseñar? ¿Cuándo? Que el cuándo es ya mismo. Debe abordarse el pensamiento computacional dentro de una materia específica, o sea, por ejemplo, informática y tecnología, o integrarse dentro de una metodología STEAM o tratarse dentro de como un tema intercurricular. ¿Qué significa evaluar el pensamiento computacional? ¿Cómo lo podemos evaluar? ¿Cómo mm, lo promovemos y lo evaluamos? ¿Qué se necesita para promover la agenda del pensamiento computacional en entornos de educación obligatoria? Todas estas preguntas, digamos que, como dije hace un momento, todo docente eh, que quiera ser innovador, que quiera eh, integrar la tecnología, el pensamiento computacional en su área de formación, pues debería estar haciendo estas mismas preguntas. Mm, Y dentro del Ministerio de Educación, ¿esto cómo se ve? El año anterior salió unas nuevas orientaciones para el área de tecnología e informática y ya están, digamos, de alguna u otra forma tocando someramente el tema, pero creo que esos temas son de tal importancia que ya debería de tener por lo menos una carga horaria dentro de dentro de las aulas de clase, por lo menos una horita, una o dos horitas a la semana. Lo que pasa es que por la cantidad de horas que ven los muchachos a la semana, pues es un poco, un tanto difícil. Listo, continuamos entonces con educación y habilidades STEAM. Si vemos en esta gráfica, el pensamiento computacional está en medio de un gran tejido, de diferentes temas, de diferentes áreas. Entonces dice que tiene que ver o se relaciona con habilidades cognitivas, con el procesamiento e interpretación de la información y de análisis de datos, con relación la resolución de problemas y pensamiento de ingeniería, con la investigación científica, con el pensamiento creativo, con el diseño e innovación, la parte artística, con las habilidades tecnológicas y de manipulación, con habilidades
de colaboración y comunicativas. Digamos que si nos centramos en esta gráfica, el pensamiento computacional tiene que ver demasiado con todas las demás áreas formativas dentro de las instituciones educativas. Está en el centro es el núcleo en este momento de la formación, porque pues nosotros de alguna u otra manera podemos enseñar mm, desde valores, matemáticas, ciencias, todo lo que tiene que ver con el tema de STEAM a través del pensamiento computacional, incluso con la parte artística, con la parte de valores. No hay que echar en saco roto este tema tan importante. Eh, Habilidades del siglo XXI. Bueno, dentro de los principales marcos de referencia que se tienen a nivel mundial, pues hay unas habilidades que destacan. Entonces, por ejemplo, dentro de eh, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre las habilidades que ellos concibieron para este siglo, dentro del marco del Foro Económico Mundial, dentro del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes, los que realizan las pruebas PISA, eh, dentro de la OCDE, en la parte donde evalúan las competencias para adultos, P21.org, el marco de habilidades, y el AC 21, o sea, todos esos son diferentes organizaciones eh, a nivel mundial que están comprometidas con la educación. No estamos hablando de organizaciones locales, eh, estamos hablando del BID, del Fondo Económico Mundial, o sea, organizaciones que tienen alcance en cualquier rincón del mundo. Y ellos las habilidades que procuran o promueven para este próximo siglo están el pensamiento crítico, el creativo, la comunicación, la alfabetización digital, el trabajo en equipo, ciudadanía y globalización, conciencias y culturas, herramientas para trabajar, la flexibilización y adaptación a los cambios. Pero entre toda esa maraña de habilidades que ellos les gustaría que se promovieran en las instituciones educativas, pues está el pensamiento computacional. O sea, no estamos hablando de cualquier herramienta, de cualquier cosa, no, estamos hablando de una habilidad que las organizaciones más importantes a nivel mundial están promoviendo que se desarrollen dentro de las aulas. Si ven la importancia que tiene el pensamiento computacional para nosotros los docentes y mucho más pues para los jóvenes. Importancia de la enseñanza de pensamiento computacional en los sistemas educativos. ¿Qué habilidades se desarrollan? Pues dice que pues ayuda a formular problemas de manera que permitan usar computadoras y otras herramientas para solucionarlos. Cuando hablamos de otras herramientas nos referimos a cualquier tipo de herramienta. Organizar datos de manera lógica y analizarlos. Uno se encuentra en las aulas de clase muchas veces con unas ocurrencias de los propios estudiantes y uno dice, uno piensa, pues obviamente uno no lo expresa para los muchachos, pero pues, venga, este pelado de dónde sacó eso, cómo hizo eso, o sea, no de manera lógica, o sea, sino todo lo contrario. Entonces uno con el pensamiento computacional está ayudando a pensar lógicamente, a pensar de manera clara, expedita, eh, habilidades que son muy necesarias y sobre todo para un país como Colombia. Representar datos también ayuda para representar datos mediante abstracciones como modelos y simulaciones. Ya hemos hablado de eso anteriormente en esa charla. Automatizar soluciones mediante pensamiento algorítmico, es decir, cómo solucionar un problema a través de un algoritmo.
Mm, Voy a poner un ejemplo. Mm, Pues yo de joven, estaba en pregrado, yo trabajaba de mesero en diferentes sitios, en diferentes partes. Algo que me quedó de esa experiencia es en la forma en que a nosotros, o a mí el jefe me ayudaba a pensar. O sea, yo en ese momento estaba haciendo la carrera de ingeniería de sistemas y computación y trabajaba al mismo tiempo. Entonces, muchas veces en un evento, uno veía a los compañeros de trabajo, a los más antiguos, que de pronto uno le tocaba caminar de un sitio a otro, de un extremo de un salón al otro extremo del salón, y para llevar algo, llevaba lo que tenía que llevar, y cuando regresaba, regresaba vacío. Eso lo hacía todo el mundo. El jefe mío me decía, piense más inteligentemente, más lógicamente. O sea, si usted va de un lado a otro por, y a llevar algo, ¿por qué no hace lo mismo al contrario? Es decir, ya que viene de allá para acá, pues traiga algo de lo sucio, de lo que haya que recoger para que no tenga que hacer doble viaje. Entonces, si uno, pues si yo no hubiera tenido, digamos, esa enseñanza, eh, de pronto lo hubiera desarrollado con el tiempo, pero ahí estamos aplicando pensamiento lógico. Una acción como esa, ¿cuánto tiempo, desplazamiento y dinero le puede ahorrar a uno solamente como persona? Y eso, como les he dicho anteriormente, aplicable siempre a la vida diaria. Eh, Automatizar soluciones mediante pensamiento algoritmo, bueno, eso sí es, ya, ya, ya hace referencia pues a algo de programación, porque pues cuando estamos automatizando algo, lo estamos llevando a algo para que lo hagan repetitivo. Identificar, analizar e implementar posibles soluciones. Bueno, también podría ser un ejemplo como el que puse, pues tenía un problema, lo solucioné. Y por último, generalizar y transferir el proceso de soluciones de problemas. Es decir, uno no quedarse con la solución a las cosas, sino hacer algo y replicarlo a los demás para que esas personas también aprendan de uno. Pensamiento, siempre tener en cuenta pensamiento lógico. Continuamos con disposiciones o actitudes del pensamiento computacional. Bueno, acá tenemos ya para terminar algunas actitudes que también se desarrollan con el pensamiento computacional. Confianza en el manejo de la complejidad, ya uno desarrollando el pensamiento computacional, pues digamos, le tiene miedo a los grandes problemas o los problemas que son complejos. ¿Por qué? Pues porque ya ha tenido tanta experiencia en manejar problemas que uno sabe que lo puede desglosar en pequeños problemas o que los puede programar o que los puede desarrollar de diferente manera, que uno ya, digamos, tiene confianza para cualquier tipo de inconveniente. Persistencia al trabajar con problemas difíciles. Algo que vamos a ver ahorita más adelante es que hay unos problemas que requieren mm, algo de pensamiento, de prender neuronas, de hacer algo que obviamente ese algo, cuando usted lo vea, cuando uno lo vea nuevamente en la vida real, se va a acordar y lo va a hacer mucho más fácil de desarrollar. Entonces, persistencia. Hay unos acertijos, hay unas preguntas que no son fáciles de desarrollar, pero ahí hay algo, digamos, claro. No es que sea difícil en el que se necesite mucho conocimiento, sino que no tenemos la habilidad, porque son problemas que hasta un niño de 5 6 7 años pueden resolver. Tolerancia a la ambigüedad, es decir, ser tolerante a problemas que tienen algún tipo de similitud. Habilidad para lidiar con problemas no estructurados.
habilidad para comunicarse y trabajar con otros para alcanzar una meta. Bueno, para algunos problemas uno necesita del compañero, entonces estamos haciendo trabajo en grupo o trabajo en equipo. Eh, Listo, creo que por esto hemos terminado la presentación, pero ahora pues hay que agregarle pues eh, algunos ejemplos de lo que es el pensamiento computacional. Bueno, acá ya en esta página vamos a ver algunas de las actividades o ejemplos de cómo promover el pensamiento computacional, el pensamiento crítico y la colaboración en un aula de clase. Estos enlaces ya se los he compartido en el Classroom. Voy a entrar en este momento un momentico al Classroom para enseñarles lo que en este momento hay allí. Tenemos cómo se realiza un juego de preguntas, una herramienta que se llama Genial y que eso lo vimos presencialmente. Este video no es mío, sino que lo busqué en la red, pero pues no importa la persona que explique, sino eh, cómo se hace entender y cuál de pronto tiene una mejor explicación. Yo lo expliqué a través de la práctica, acá ya algo mucho más mm, estructurado y obviamente pues si ustedes en algún momento tienen dificultad, pues simplemente pausan el video, lo retrocede y vuelven a ver lo que estaban viendo. Acá como se realiza un juego de preguntas a través de la otra herramienta que vimos que se llama Quizzes y tres grupos de ejercicios que son los que ustedes tienen que realizar como evidencia de que se realizó el trabajo, ¿cierto? En esos tres hay grupos diferentes de trabajo. Voy a abrir uno. Voy a abrir uno. Dice, según las orientaciones dadas para iniciar las actividades en Geniali o Quizzes, deben desarrollar los siguientes ejercicios en la plataforma escogida, ya sea Quizzes o Geniali, y aplicarlos a su grupo de estudiantes en el grado que corresponda. Deben compartir por este medio el enlace a los ejercicios. Entonces, por ejemplo, voy a abrir este documento, este PDF, y pues acá digamos que hay diferentes, hay 7 ejercicios, los cuales los podemos desarrollar a través de las plataformas que le dije anteriormente. Por acá se me ha pasado algo. Dice desafío Bebras, pensamiento computacional en la escuela. Desafío Bebras es surgió como una idea hace alrededor de unos 15 años en Australia, como una iniciativa para implantar el pensamiento computacional en las aulas, a través de una serie de actividades, preguntas de selección múltiple. Todas las preguntas son de tipo, o son aplicables al pensamiento computacional y la idea es que apliquemos esta misma metodología en nuestras aulas de estudiantes, obviamente para niños de primaria de 7 a 9 años. Acá hay un poquito de explicación en cuanto a lo que tiene que ver con el pensamiento computacional y ya luego seguirían las preguntas. Entonces dice que misión 1, descubre la moneda. Eduardo tiene 6 monedas, acá están los 6 diferentes tipos de monedas. Él las puso una arriba de la otra en la mesa e hizo una forma parecida a una pirámide con ellas. ¿Cuál fue la cuarta moneda que Eduardo puso en la mesa? Obviamente hay una secuencia lógica, hay un patrón. La primera sería esta, porque es la que está más abajo. La segunda sería esta. Perdón. La segunda sería esta. Tercera, cuarta, quinta y sexta, 6 monedas. Y esta es la secuencia pues que llevaría. Me preguntan, ¿cuál es la cuarta que Eduardo puso en la mesa? 1, 2, 3, 4. La del castor. La respuesta, castor vino tinto. La B. Ya luego está la respuesta y dice por qué se trata de una pregunta de pensamiento computacional o que aplica y dice las monedas en la foto están puestas en una secuencia, programación. Se puede ver el mismo efecto si dibujamos algo en la computadora, si dibujamos un círculo, después dos puntos y por último una curva, entonces conseguimos una cara feliz. Si hubiéramos
dibujado el círculo al final, entonces los dos puntos y la curva hubieran quedado escondidos detrás del círculo. Entonces, pues la idea es que desarrollen estos ejercicios para sus niños de grado de primaria. Hay tres grupitos de ejercicios. Y hay unos ejemplos básicos de pensamiento computacional que son los que vamos a ver acá. Eh, hay unos, que es la página que ya les voy a mostrar, acá están los enlaces. Listo. Son dos grupos diferentes de ejercicios. Pero entonces vamos por el primero, que es este de acá. Cuando ingresamos al enlace, pues nos va a mostrar esta página. Y acá, ya sea esta prueba 2021 o esta prueba 2022, si le damos clic, acá dice descargar, pero en realidad no hay nada que descargar. Si le damos descargar, si le damos clic acá en descargar en cualquiera de los dos, lo que va a ocurrir es que se va a abrir una página nueva donde va a decir bienvenidos a la práctica para Bebras, perdón. Recuerda leer con atención y analizar las alternativas posibles para la respuesta correcta. Haz tu mejor esfuerzo y pierde el miedo a equivocarte. Éxitos. Siguiente. Y pues obviamente son preguntas referentes a pensamiento computacional. Este ya no son para grados sexto y séptimo, sino que son para niños de más edad, de 12 a 15 creo, de 12 a 15 o de 15 a 18. Pero la idea sigue siendo la misma, es decir, yo les envío unos ejercicios a ustedes que son para su edad o que son acorde a sus necesidades y ustedes desarrollan otros para su grupo de trabajo, ¿correcto? Acá hay unos ejemplos en cuanto a cada una de los pilares del pensamiento computacional. Entonces, por ejemplo, dice, a partir de los tres primeros pájaros, ¿qué patrón de colores debería tener el cuarto? Hay una secuencia. La cabeza, por ejemplo, roja, luego amarilla, luego verde. ¿Cuál color seguiría? ¿Cuál color hace falta? Pues entonces acá sería una cabeza azul. El pecho es azul, luego rojo, luego amarillo. ¿Cuál seguiría acá para que continuara? Pues es evidente que sería el pecho color verde y así sucesivamente. Estamos armando un patrón y tenemos acá un algoritmo de programación en el cual pues estamos haciendo uso de unas fichas. Incluso dentro de los ejercicios no todos son, pueden ser elaborados en un computador, no, también pueden ser elaborados a través de tarjetas, pero pues en ese punto no nos vamos a entender. Entonces hay algunos ejemplos de práctica sobre cada una de las diferentes temáticas. Simplemente es que lo revisemos para que veamos cómo se aplica el pensamiento computacional en el aula. ¿Hasta dónde debemos llegar o qué debemos tener en cuenta? Como les dije yo, Misión Bebras. Acá este es un ejemplo de cómo se vería en Geniali. Le damos a empezar. Listos y listas para aventurarse en las misiones. Pues entonces tenemos 7 misiones. No son las 7 misiones de ahorita, esto es ya para niños de 13 a 16 años. Entonces si venimos al lado infinito, pues le damos clic acá. Lo lleva a una pregunta. Debemos responder acertadamente. Si respondemos acertadamente, pasamos a la siguiente pregunta. De igual manera nos entrega la respuesta, nos hace una retroalimentación de que nos equivocamos. Así sería la actividad para hacerlo en Geniali y pues en Quizzes es algo similar, pero de manera un poquito más didáctica o más gamificada. Le damos clic en pasar. No le voy a colocar acá el marcador de tiempo porque en algunas ocasiones esas preguntas no se resuelvan en 1 o 2 minutos, sino que el niño, el muchacho, tiene que pensar mucho para lograr la respuesta. Dámosle comenzar. Esperemos que inicie. Dice, consejo profesional. La familia Casor tiene 3 teléfonos celulares con las baterías descargadas. En la casa solo tienen 2 enchufes y 2 cargadores de celular. Los celulares se cargan completamente en 1 hora. ¿Cuál es el tiempo más corto que se necesita para cargar completamente los celulares? Pues no lo voy a resolver, simplemente voy a resolver acá al azar. Doy clic y él inmediatamente le dice, si está en rojo fue porque se equivocó, me equivoqué, y en verde la respuesta bien. Y acá pues una explicación de la respuesta. Lo bonito de esto es que me entrega la respuesta de manera inmediata.
Ya para terminar, después de ya haber aplicado los quizzes, los cuestionarios, los ejercicios a los muchachos, pues podríamos a ellos hacerles preguntas de cómo resolvieron los ejercicios, cuántas veces lo intentó resolver, eh, preguntarles si ya había resuelto uno parecido o si entre los mismos ejercicios que le salieron había alguno similar, de qué trataba el problema que desarrolló, cómo encontró la solución, o sea, si la solución que encontró tenía sentido o definitivamente fue una respuesta que no conducía a ninguna parte. Si el ejercicio que desarrolló, pues lo tuvo que dividir en ejercicios más pequeños para poderlo resolver. Si probó con otra estrategia para resolverlo como fue el dibujo. Si le dieron los datos completos, o sea, si la información que se le entregó fue útil. Todas estas preguntas las podemos hacer a los niños, pues que de pronto ya cuando hayan terminado todo el grupo, los hayan resuelto. Y después proponer actividades similares, pero ya en equipos de trabajo. Como les dije también hace un ratico, no solamente o necesariamente tienen que ser eh, este tipo de ejercicios. O sea, Bebras, que es de donde yo tomé la información, ellos tienen cantidades y los mismos docentes de otros países envían preguntas para tener en el banco de preguntas para que salgan más adelante en las futuras misiones o en los futuros encuentros que se hagan de este tipo. Listo. Espero que hayan aprendido bastante. Terminemos las actividades rápido y pues nos dispongamos a desarrollar el pensamiento computacional en la escuela. Muchísimas gracias.